Si quieres saber todos los cuidados de esta planta, desde cómo sembrarlas o incluso cómo cuidar tu planta cuando ya la compras así en estado avanzado, quédate en este video hasta el final porque seguro que todos estos trucos que te voy a dar aquí te van a funcionar para que tengas una planta exactamente bonita como esta. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Empezamos. Yo que soy un loco de las plantas, estuve 4 o 5 horas dando vueltas por Viveros de Madrid el fin de semana pasado, pero cuando vi este lirio con este color dije, es que tengo que comprarlo y mostrarlo y hacer un video sobre esto. Y yo quiero enseñarte todo lo que tienes que saber para poder tener una planta exactamente como esta. Vamos a ir punto por punto para que no se quede nada por fuera, para que no se nos pase nada, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque no hay un punto que sea más importante que otro. Todos son de igual de importancia para que puedas tener la planta así. Podríamos hablar muchísimo de esta planta, de hecho podríamos hablar de su historia y viene desde atrás de la Edad Media, los romanos, etc. Pero sería el video demasiado largo. De todas maneras, he hecho una publicación en mi blog que tiene toda esta información y seguro hay cosas que te van a parecer súper interesantes y también vas a tener ahí todos los cuidados de los que vamos a hablar aquí, pero con mucho más detalles escritos. Así que si quieres verlos después de ver este video, te dejo el link del blog en la descripción de abajo. Vale, acerca del lirio, lo primero que tienes que saber es que es una planta bulbosa, ¿ok? Nacen desde un bulbo. Y para que este nacimiento ocurra, tenemos que tomar en cuenta una serie de condiciones y vamos a empezar por el punto número 1, que es cómo seleccionar la maceta en la cual lo vas a sembrar. A la hora de seleccionar la maceta, lo primero que quiero decirte es algo muy importante que lo aprendí por experiencia propia. No compres una maceta de plástico de color negro, especialmente en estas flores como los lirios que tienen que estar expuestas a la luz solar directa, como lo veremos más adelante. La maceta de color negro se calienta muchísimo y hace un vaporón dentro del propio sustrato que termina secándote el bulbo y no te va a beneficiar para que esta planta crezca. Si vas a comprar la maceta, intenta que sea de un plástico rígido, resistente y si puedes, que sea de colores claros. También puedes utilizar macetas de cerámica. También debes tomar en cuenta que esta plantita, aunque la que yo tengo aquí es de una variedad pequeña y luego te voy a explicar por qué, son plantas que pueden medir desde 50 centímetros hasta 1,5 metros. Entonces, mientras más alta sea la planta, más profundidad va a necesitar para poder desarrollar sus raíces. Entonces, no puedes comprar una maceta muy pequeñita. Yo te recomiendo que la maceta por lo menos tenga 30 centímetros de profundidad y unos 20 centímetros de diámetro. Otro punto muy importante en la maceta es que en la parte inferior tenga numerosos orificios de drenaje y que estos orificios sean de por lo menos 1 centímetro, que no sean pequeños, ¿ok? Intenta hacerlos grandes porque la maceta necesitamos que sea sumamente drenante. Punto número 2. ¿Qué sustrato debes utilizar para tener una planta de lirio o lilium? En este punto es un poco lo que decimos siempre y que a mí siempre me ha parecido un poco contradictorio. El suelo debe ser muy drenante, pero también debe mantener la humedad. Entonces la idea es que la planta no tenga encharcamientos, pero que constantemente esté húmeda. Yo he probado varios tipos de sustratos para esta planta, pero hay uno que es el que mejor me funciona y es hacer una mezcla de un 30% de vermiculita o perlita, un 30% de humus de lombriz y el resto en turba. Con esto te aseguras de que el sustrato sea muy drenante, que mantenga la humedad y que también tenga el alimento que necesita la planta para poder desarrollar sus flores. Sé que en algunos casos no tienes acceso a todos estos tipos de sustratos para hacer la mezcla, entonces un sustrato universal te va a servir, pero te sugiero que lo mezcles con bastante perlita para que se haga mucho más drenante y para que sea más aireado y no se compacte. Puedes hacer una mezcla, por ejemplo, de 50% perlita y 50% sustrato universal. En el punto número 3 vamos a hablar de en cuánta profundidad debes sembrar o plantar los bulbos y qué separación debe haber entre ellos. Verás que existen dos tipos de bulbo, un bulbo grande que es el de la planta madre y algunos bulbos más pequeños que son hijos de la planta madre. Dependiendo del tamaño del bulbo que tengas, puedes sembrarlo de una manera o de otra. Me explico. Si el bulbo es el de la planta madre, que es bastante grande, yo lo que te aconsejo es que pongas un solo bulbo dentro de una maceta y que lo siembres a una profundidad del doble de su altura, es decir, que lo siembres y que sobre él puedas poner tierra más o menos del mismo tamaño del alto de este bulbo. Si los bulbos son más pequeños, puedes sembrar más de uno en cada maceta. Por ejemplo, en esta que tengo yo aquí, hay 3 bulbos sembrados en ella. Fíjate que tengo un tallo por aquí, otro tallo por acá y otro por acá. Cada tallo sale de uno de los bulbos. Si lo vas a hacer así, sepáralos entre ellos por lo menos 5 centímetros y cuando los vayas a sembrar, entiérralos por lo menos 4 centímetros. Pasemos al punto número 4, que es cómo y cuándo regarlos. Aquí te voy a decir algo que yo siempre recomiendo y es que los riegos intentes hacerlos con agua de lluvia. Evidentemente, y en mi canal más aún, explicamos cosas que debes hacer con las plantas dentro de tu hogar. Yo particularmente estoy dentro de un apartamento y para mí es prácticamente imposible conseguir agua de lluvia, pero si estás en un sitio donde puedes recolectar agua de lluvia, recoléctala y trata de regar tus plantas, especialmente el lirio, con agua de lluvia. Si no tienes acceso a agua de lluvia, te voy a dar un truco que lo aprendí hace pocos días y que me ha funcionado perfectamente. Puedes ir al mercado y comprar agua de botella, pero no puedes
comprar cualquier agua. Cuando la vayas a comprar, revisa en la etiqueta la cantidad de residuos secos que tiene este tipo de agua y trata de comprar el agua que tenga menos residuos secos posible. Revisa en la etiqueta y podrás ver, como en la imagen que te muestro acá, intenta comprar el agua que tenga menos de 50 mililitros de residuo seco en su composición. Un agua alta en residuo seco puede ser dañino para la planta y sus raíces. También debes considerar que si vives en zonas donde el agua que viene del grifo es de buena calidad, por ejemplo como aquí en Madrid, también puedes utilizar el agua del grifo sin ningún problema. De hecho, si utilizas el agua del grifo de cualquier sitio, probablemente la planta igual te genere flores, pero corres el riesgo de que la planta sufra enfermedades o que tenga un crecimiento débil. Una vez que sabes con qué agua debes regar, te estarás preguntando cada cuánto tiempo debes regar, y esto va a depender exclusivamente del sitio donde estés. Por ejemplo, aquí en Madrid hay muchísima sequedad, tanto en invierno como en verano. Entonces debes vigilar la humedad de tu sustrato. Cuando veas que la parte de arriba, la primera parte del sustrato, se empieza a secar, ya es momento de hacerle un buen riego. Al regar estas plantas de bulbo, yo he aprendido algo a lo largo del tiempo. Si colocas mucha agua o si riegas muy cerca del tallo, esa agua va a llegar hasta el centro del bulbo y posiblemente va a hacer que el bulbo se pudra. Para que esto no te ocurra, trata de no regar tan cerca del tallo e intenta regar con el agua más o menos a 1 o 2 centímetros de este, de manera que el agua baje por el sustrato, lo puedan alcanzar las raíces, pero que toque lo menos posible el bulbo. Riega hasta que veas que empieza a salir el agua por debajo y deja drenar totalmente el agua antes de colocar la maceta en el lugar en donde estaba. Quinto punto, y también súper importante para que estas plantas puedan crecer y te puedan dar una floración abundante, y estoy hablando de la exposición a la luz. A los lirios les encanta la luz solar, entonces debes tratar de exponerlos a luz solar directa entre 4 y 6 horas al día como mínimo. El resto de las horas podrían estar a semisombra. En mi caso, aquí en el apartamento en Madrid, me entra mucha luz por el ventanal de la sala en la mañana, entonces yo coloco a los lirios allí en la mañana y los dejo más o menos hasta el mediodía. Luego ya el sol se va y quedan más o menos a semisombra, pero siguen estando muy expuestos a la luz, es decir, no le llega luz del sol directo, pero sí es verdad que mi sala es bastante iluminada. Debes tomar algo muy en cuenta aquí, y no es lo mismo exposición directa al sol que altas temperaturas. Es decir, no es lo mismo exponer la planta directamente al sol en meses como en la primavera, donde la temperatura es un poco más baja y el ambiente está fresco, que exponer la planta directamente al sol en meses como agosto, en verano aquí en Madrid, que la temperatura es de 40 grados y corres el riesgo de deshidratar la planta. En los meses que veas que la temperatura pasa de los 30 a 32 grados, intenta no exponer tantas horas la planta a luz directa solar y tenla un poco más resguardada. Pasemos al punto número 6 y el tema del abonado. El abonado es importante porque si le das unas buenas vitaminas a la planta, la floración va a ser mucho mejor. Pero esta planta tiene un ciclo de vida bastante corto, entonces bastará con abonar la planta una sola vez. Este abonado lo puedes hacer cuando empieces a ver los tallos ya más o menos grandes y le empieces a dar vitaminas a ese sustrato para que ese tallo termine de crecer y termine de sacar unas flores grandes y coloridas. No hace falta que abones desde el principio. Paso número 6. O 7, ya no recuerdo. Bueno, 6 o 7. ¿Cuándo debes sembrar los bulbos? Es decir, ¿en qué estación del año? ¿En qué época? Si vives en un país que tenga las 4 estaciones, como por ejemplo aquí en Madrid, voy a hablar específicamente ahorita de los países que están en el hemisferio norte, los puedes sembrar tanto en primavera como en otoño. Si los siembras en otoño, puedes hacerle un favor a la planta porque le vas a ahorrar todo el periodo de verano que hace muchísimo calor y que la planta lo sufre. Esta planta prefiere temperaturas no tan altas. Entonces podrías plantar el bulbo en otoño. Este bulbo va a desarrollar sus raíces durante el invierno y en cuanto empiecen a subir las temperaturas en la primavera, va a emitir el tallo y va a emitir unas bonitas flores que te van a durar más o menos hasta junio. La otra opción que tienes es sembrar el bulbo en primavera y va a desarrollar sus raíces durante los primeros días de la primavera para empezar a hacer crecer su tallo durante el verano y te va a sacar una flor que te va a durar más o menos desde finales del verano hasta el otoño, es decir, más o menos desde julio hasta septiembre, dependiendo de la variedad de lirio que estés sembrando. Si estás en países del hemisferio sur, como por ejemplo Argentina, es exactamente igual, pero al contrario, siempre lo vas a poder sembrar o en otoño o en primavera. En los países que son tropicales también puedes sembrar los lirios, pero yo te recomendaría que trates de hacerlo si estás en ciudades donde la altura te da un poquito de ayuda, en el sentido de que las temperaturas sean más estables y no tengas picos de temperaturas demasiado altos, porque como te comenté, el lirio no tolera las temperaturas demasiado altas, necesita temperaturas de entre 15 y 20 grados para germinar. Si estás en estos países tropicales y en una altura que más o menos te dé ese tipo de temperatura, puedes sembrar el bulbo en cualquier época del año. El paso
número 7 es cómo reproducir esta planta. Su proceso de reproducción empieza cuando empieces a ver que las flores se marchitan. Y es que sí o sí vas a ver esta planta, entre comillas, morir. Y digo entre comillas porque va a morir el tallo, pero el bulbo no. Cuando empieces a ver que las flores se marchitan y que la planta bota o tira sus flores, los tallos también se van a empezar a poner amarillos desde arriba hasta abajo. Cuando el tallo se ponga completamente seco y amarillo hasta su base, el proceso de reproducción está completado y el bulbo madre se habrá dividido y tendrás 2 o más bulbos para sembrar en la siguiente ocasión. Una vez que el tallo se seque y que ya sé que esta división del bulbo haya ocurrido, precisamente porque se secó el tallo, yo personalmente lo que hago es sacar con cuidado los bulbos que están dentro de la maceta y separarlos. Te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos vas a encontrar dos tipos de bulbo. El grande, como te comenté al principio, que está pegado al tallo madre, y varios pequeños que están alrededor. Todos estos los puedes sembrar por separado e incluso lo puedes sembrar inmediatamente de nuevo, porque como te digo, si siembras en primavera, la planta te va a durar hasta el otoño, y cuando haya ocurrido esta división de los bulbos, ya en otoño puedes volver a sembrarlos. Yo siempre los saco y los desentierro por varias razones. La primera es para poder dividir, y la segunda es para hacerle un cambio de sustrato y ponerle un sustrato renovado con nuevas vitaminas que ayuden a la planta a surgir. Creo que con toda esta información que te he dado hasta ahora, el video ha quedado bastante completo, pero seguro siempre pueden surgir dudas. Si tienes alguna duda, déjamela abajo en la cajita de los comentarios, que siempre las estoy respondiendo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, porque seguro si te ha gustado este video, más adelante, cuando esta plantita se me marchite, voy a estar grabando qué es lo que hago realmente con los bulbos y te lo voy a estar mostrando en cámara. Antes de irme, recuerda darle click a alguno de los videos que te debe estar apareciendo por aquí, que seguro te va a interesar. Y esto es todo por hoy, así que nos vemos en la próxima.